Muy buenas. Hoy vamos a ver cómo Elon Musk gana y gasta sus millones. De Business Insider. ¿Sabías que Elon Musk gana aproximadamente $656 por segundo? Eso es lo que dice CoinCodex, y puede obtener más de 54 millones de dólares en un solo día. Su patrimonio es de alrededor de 200 mil millones. A ver qué. 200.000 millones. Y de dólares. Ok, me tuve que poner los audífonos para que no se repita el audio. Ok, ya, vamos. 4 millones de dólares en un solo día. Su patrimonio es de alrededor de 200 mil millones de dólares. Honestamente, es difícil imaginar esa cantidad de dinero. Incluso supera la Mucho. producción económica de más de 150 países. Pero ¿cómo obtuvo su dinero este prodigio de la tecnología hoy convertido en el favorito de la derecha? ¿Y cómo gasta sus millones? Soy Marie Mackenzie, jefa de redacción de la división estilo de vida de Business Insider. El camino a la fortuna de Elon Musk empezó cuando él y su hermano lanzaron un sitio web que ofrecía guías de ciudades para periódicos en 1995. Se llamaba Zip2 y lo vendieron en 1999 por más de 300 millones de dólares. Así que con solo 27 años Musk ganó más de 20 millones de dólares con esa única venta. Luego cofundó un banco en línea llamado X.com, que más tarde se convirtió en PayPal. eBay adquirió PayPal por 1.500 millones de dólares en 2002 y la fortuna de Musk simplemente aumentó de manera exponencial. Ese mismo año Musk cofundó SpaceX. ¿Qué le pasa a este hombre con la letra X? Con SpaceX tenía planes de colonizar Marte antes de 2050, pero su mayor proyecto todavía estaba por venir. En 2004, Musk invirtió 6 millones y medio de dólares en una empresa que quizás conozcas llamada Tesla, y más tarde se convirtió en su director ejecutivo. La misión de la empresa, como ya sabrás, es crear una nueva forma de vida con autos eléctricos. Esa decisión selló su destino como una de las personas más ricas del mundo. Una cantidad significativa del patrimonio neto de Musk hoy está ligada a Tesla, pero no recibe un salario de la empresa. En cambio, obtiene acciones y opciones de compra. Hasta el momento su participación en Tesla tiene un valor de nada menos que 127 mil millones de dólares, y su patrimonio neto ronda los 200 mil millones de dólares. Eso incluye. Mm, Hay que tomar en cuenta que muchos lo que hacen es, muchos millonarios, lo que hacen es tener evitar los impuestos por medio de obtener ganancias en forma de verga, se me acaba de ir y acaba de mencionarlo, es las acciones. Las acciones de su empresa técnicamente no es dinero per se. Él tiene que cambiarlas por dinero, o sea, venderlas para recibir dinero, el dinero que valen. Entonces, hasta que él no las venda, técnicamente él no tiene ese dinero. Así que el fisco no le puede cobrar impuestos. No, por eso al menos. Mm. Así que muchos lo que hacen es que, como es muchísimo más barato pedir préstamos que pagar impuestos, piden un préstamo y este préstamo, curiosamente, em, bueno, son dos cosas. A ver, el préstamo en sí no te cobra impuestos. O sea, no, tú no pagas impuesto por recibir un préstamo. Y en segundo lugar, chequen en sus países, esto no es ninguna recomendación de inversión ni económica ni nada de eso. Chequen en sus países todas sus legislaciones y bla, 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 bla. Pero, en segundo lugar, muchos, muchos de los millonarios, cuando no pueden pagar esos préstamos, literalmente los ponen en riesgo a sus acciones. Y como esas acciones no les cuestan impuestos, entonces tampoco importa tanto si no pagan esas deudas, porque de cualquier forma el banco gana y el implicado también. El único que no cobra impuestos en todo este marullo de posibilidades es pues el fisco. Sus participaciones en SpaceX, X y sus tenencias en Tesla. Y la enorme riqueza además continúa creciendo a pesar de que sus inversiones no siempre resultan ser rentables. SpaceX fue una gran idea. Musk invirtió 100 millones de dólares para fundar la empresa en 2002 y pronto se transformó en su segundo emprendimiento más lucrativo, ya que pasó a representar un 20% de su riqueza. Sin embargo, la empresa ha tenido sus altibajos. Tras varios fracasos al lanzar cohetes, SpaceX casi quiebra en 2008. Fue en ese año que la NASA salvó a la empresa al otorgarle un contrato de 1.600 millones de dólares para entregar carga a la Estación Espacial Internacional. Hoy en día SpaceX tiene un valor de 180 mil millones de dólares, y eso hizo a Elon Musk 70 mil millones de dólares. Mm, Estaba leyendo justo el libro de Elon, mm, que en primer lugar no fue escrito por él, sino que fue escrito por ¿cómo se llama? Un entrevistador, un periodista. Un periodista que tuvo que ser examinado por Elon para que fuera, digamos que una biografía, digamos, apadrinada o aceptada por el mismo Elon, ¿sabes? Entonces, la cosa aquí
Es que recuerdo que mencionaron que hubo todo un marullo cuando pasó todo esto de que estaban casi casi en bancarrota. Porque ellos estaban probando los cohetes y invirtiendo inmensas, pero inmensas cantidades de dinero, ingentes, y se estaban quedando sin dinero. Em, si bien a- llegaron a tener éxito tras éxito, no fue consecutivo. Tuvieron muchísimas pérdidas billonarias. Si no es billonarias, me parece que sí. Y estas pérdidas habrían, habrían acabado con todo si no fuera porque uno de los ingenieros, que era uno de los ingenieros en jefes, em, tuvo un talento excepcional para llevar a cabo todo esto. Si no, posiblemente a Elon se le hubiera acabado todo el capital, todo el capital, antes de lograr con nuevos convenios, nuevos tratos, como con la NASA. Lo malo es que fueron tantos altibajos en estas épocas, en tantos altibajos en la economía de Elon y de su empresa SpaceX, que cuando los inversionistas buscaron al culpable de básicamente el derroche de dinero que suponía, culparon a este ingeniero. Lo culparon los altos mandos, que sería Elon, y bueno, esto no es del todo oficial, pero sí técnicamente, bueno, básicamente sí es como el rumor más esparcido. Eh, Prácticamente todo su equipo, todo el equipo de personas que tenía a cargo ese ingeniero, se pusieron en contra, precisamente porque no estaban de acuerdo y ellos sabían precisamente que el que los mantenía a flote era ese ingeniero. Y aún así, pues lo despidieron. Hicieron toda una historia, me parece. No sé si una película incluso. Hay que investigar, pero sí estuvo muy cabrón eso. La neta sí estuvo muy cabrón. Dólares más rico. Pero también no debo dejar de mencionar a la empresa llamada The Boring Company, que realmente no ha logrado nada. Su meta es construir túneles subterráneos donde la gente pueda viajar en sus propios vehículos autónomos a velocidades de hasta 240 kilómetros por hora. Suena como una típica autopista texana. Aún así, Musk fundó la empresa en el año 2016 con una inversión de más de 100 millones de dólares. Hasta ahora nadie está atravesando túneles subterráneos a toda velocidad. Pero estamos hablando de Elon Musk, así que no lo descartaría todavía. A eso le siguió Neuralink. Musk invirtió 100 millones de dólares en esa idea en 2016. El objetivo final es implantar un chip cerebral en un ser humano que pueda interactuar con dispositivos externos. Un joven cuadripléjico de 29 años ya lo probó y dice que aunque el chip cerebral aún no es perfecto, le ha cambiado la vida. X fue la última gran inversión empresarial de Elon Musk y realmente se siente como una compra bastante impulsiva que podría lamentar en el futuro. Es lo que aún todos llamamos Twitter. El magnate tecnológico adquirió Twitter por 44 mil millones de dólares en 2022 y enseguida le cambió el nombre a X. ¿Acaso fue una buena inversión? Si miramos los números, definitivamente no. Desde su compra y el cambio de nombre, la empresa perdió aproximadamente la mitad de su valor. Pero Musk tiene tanto dinero que puede permitirse comprar la plataforma y derrotar lo que él llama el virus mental woke. Entonces, ¿qué ha adquirido Musk con la totalidad de su gran fortuna? A pesar de este tuit de 2020 declarando que se desharía de todas sus posesiones, Musk aún tiene un lugar donde descansar. A lo largo de los años ha sido el dueño de 7 propiedades solo en California y ha gastado más de 100 millones de dólares en sus múltiples hogares. Esta en Bel Air, California es una casa de unos 1800 metros cuadrados con una biblioteca de 2 pisos. Esta casa es un sueño. Desde ese tuit, Musk ha vendido 7 de sus casas en California por casi 130 millones de dólares. Pero su residencia actual es un misterio. Musk dijo que dejó California en 2020 para protestar contra los altos impuestos y las prácticas regulatorias del estado. Actualmente tiene residencia en Boca Chica, Texas. ¿Y cuál es su precio? Unos adorables 50 mil dólares. Quizás esté en camino a liberarse de todas sus posesiones, pero es un camino muy lento. Musk ha gastado sus millones en aviones y autos. Gastó casi $1 millón en el vehículo submarino Lotus Split, que fue utilizado por el inigualable James Bond en la película El espía que me amó. Y recientemente compró un Gulfstream valorado en 78 millones de dólares. Volar a ese nivel no es nada barato. Los gastos operativos pueden alcanzar los 3 millones y medio de dólares. No solo las casas y los vehículos lujosos abultan sus gastos. Una vez más mencionó que le gusta beber 8 latas de Coca-Cola dietética al día. Pobre estómago. Si es cierto, eso sumaría más de 4 mil dólares al año. Lo último en lo que más gasta su fortuna es en obras de caridad. Hasta ahora donó menos del 1% de su patrimonio neto. La gente suele decir que si tienes tanto dinero hay muchos lugares y causas con los que podrías colaborar. Pero parece que a Musk eso no le importa. Hace poco fue noticia por burlarse de la filantropía de la ex esposa de Jeff Bezos, Mackenzie Scott. Ella se comprometió a donar 640 millones de dólares a cientos de causas. En 2012, Musk prometió donar la mitad de su riqueza, pero hay una trampa. De acuerdo con su promesa, donará la mayor parte de su fortuna en vida o en su testamento, cuando realmente ya no la necesitará. En una escala de filantropía de 1 a 5, Forbes le da a Musk un mero 1. Compáralo con millonarios como Warren Buffett y Bill Gates que ya donaron más del 40% de su riqueza. La fundación Musk es Mm, Vamos a hacer un punto y aparte aquí, porque el mero hecho de que alguien done algo o que se donen ingentes cantidades de dinero a una causa no implica que esa causa no seguirá dando problemas a futuro. Mm, Como pasa con África, cuando muchas instituciones, organizaciones de beneficencia
de apoyo van y les dan recursos. Estos recursos ya no son, digamos que los tienen los surten a las personas con estos recursos. Y las personas locales que vendían antes esos recursos se quedan sin esta vía de, de crecimiento económico. Entonces, técnicamente lo que estás haciendo al ayudar a una persona pobre mm, es afectar toda la economía local para, para satisfacer un ego que pues prácticamente está ahí pues depende de tus intereses, si es que quieres quedar bien para que tus acciones suban o para que pues sentirte bien contigo mismo. Pero sí, el hecho es de que muy pocos de los cambios que se han producido por donaciones, por aportes filantrópicos, son útiles a largo plazo. De hecho, con Elon Musk pasó algo similar con la ONU, me parece, o la OMS. No, la ONU, que le dijo la ONU, bueno, publicó un Twitter en el que decía que si Elon Musk hubiera donado tal cantidad de dinero, habrían acabado con el hambre del mundo. Y Elon dijo, va, háganme un plan y chequen. Y todo se quedó en silencio. No respondieron como por una semana. Y luego, una semana después, presentaron un plan con todo, ¿no? Suena muy chido. Pero a la hora de la hora, casi que todos se lo iban a mamar en una sola llevada de los recursos. Y prácticamente iban a quedar igual para una semana después de ser reabastecidos. Entonces, ¿realmente vale la pena cambiar satisfacer las necesidades, las necesidades que a priori se parecen más importantes? ¿O se requiere hacer un análisis mejor de qué es lo que los está haciendo pobres? ¿Qué es lo que está haciendo que su entorno sea tan desfavorecedor? ¿Qué es lo que ellos necesitan para que todos y cada uno de ellos tenga la capacidad, el potencial de realizar una mayor fuente económica, no solo para su pueblo, sino para sus propias familias, etcétera, etcétera? O sea, es un problema sistémico que no obtiene respuestas a esos problemas por medio de un comida, ¿no? No, el problema es más profundo. Y aunque le des de comer y aunque no sufra de hambre, el problema no acaba, porque sigue sin tener recursos para poder crecer y sigue sin tener oportunidades para poder crecer y sigue sin tener recursos no económicos que los lleven a tener oportunidades para poder crecer tan solo. Es un mundo de cosas que necesitan y no se puede arreglar tan solo con algo tan simple como darles comida o útiles para ir a la escuela, porque la educación no es nada si no tienes los recursos para posicionarte en el mercado laboral. Dirigida íntegramente por Elon y su hermano Kimball. Incluso fue objeto de escrutinio por prácticas supuestamente turbias. Las donaciones de Musk no alcanzaron el monto mínimo que las leyes fiscales exigen para obtener los beneficios tributarios que recibió. En 2022 donó un total de 160 millones de dólares, pero aún así le faltaron 234 millones, y el dinero que Musk efectivamente ha donado ha sido cuestionado. El New York Times informó recientemente que la mitad de las donaciones de Musk entre 2021 y 2022 volvieron directamente a Musk y sus empresas, como la donación de 55 millones de dólares para ayudar a un cliente de SpaceX, o los millones que le dio al condado de Cameron pocas horas después de que un cohete de SpaceX explotara en la zona. Entonces tal vez la mejor forma de obtener una donación de Elon Musk es simplemente siendo Elon Musk. Es que no es necesaria, como les digo. Lo mejor de los ricos es que son ricos. No les pidas más, son personas, al final de cuentas.